Muy bien, muchachos, vamos a empezar con el tema de la derivada. Vamos a hacer la derivada por medio de fórmulas. Vamos a empezar con una que es bien facilita. Empezamos con constante. Nótese que una constante no es nada más un número, puede ser incluso también una letra. ¿Cómo vamos a saber cuándo es una constante y cuándo no? La derivada siempre nos va a decir con respecto a qué se va a derivar. Por ejemplo, siempre me ponen calcular la derivada con respecto de x de, y aquí vamos a poner qué es lo que vamos a derivar. Como me está poniendo que aquí va a ser con respecto a x, todo lo que no sea x se considera constante. Entonces, por ejemplo, si me ponen un 5, ese de entrada sí sé que es una constante y su derivada va a ser cero por fórmula. Vamos a poner acá la fórmula de la derivada constante. Dice que la derivada de x de una constante, la derivada de una constante con respecto a x siempre va a ser cero. Entonces, la derivada de 5 es cero. La derivada, por ejemplo, si pongo la derivada de pi, el pi, pues es una constante, 3.1416. ¿Y cuál sería entonces su derivada? Cero. Incluso si yo pongo la derivada de a pesar de que es una letra, dijimos que acá te indica quién es la variable x. Todas las letras que no sean x se considera constante. Entonces la derivada de a con respecto a x va a ser cero. ¿Vale? Entonces ahí vemos que la derivada de una constante siempre va a ser cero. El siguiente va a ser la derivada de una variable con respecto a ella misma. La fórmula va algo así. Poner aquí, y otro caso, la derivada de x con respecto a x siempre va a ser 1. Esto lo podemos ver como otra fórmula. Aquí tenemos la derivada de una constante. Esto es para cualquier variable. Por ejemplo, si quiero la derivada de y con respecto a y, va a ser 1, siempre 1. Vamos a entender un poquito por qué. Voy a hacer aquí una cosa que no se debería tal vez, todo por cuestión didáctica. Por ejemplo, si me dicen la derivada de x con respecto a x, si le agregamos un 1 y hacemos este producto, b por x, de x, y abajo dx por 1, de x, dx sobre dx nos da 1 porque es lo mismo arriba y lo mismo abajo, se eliminan y nos queda 1. Lo podemos ver así, aunque sabemos que la derivada no es ni un producto, no es un cociente, pero entendemos que la derivada va a ser 1. Por ejemplo, si yo tengo la derivada de y con respecto a y, como tengo a una variable que la voy a derivar con respecto a ella misma, siempre me va a dar 1 también. ¿Vale? Entonces, hasta ahorita, derivada de una constante, 0. Derivada de una variable con respecto a ella misma, 1. ¿Vale? Vamos a ver ahora la regla de las potencias, que está ya un poquito más interesante. Muy bien, vamos a poner la regla. Muy bien, la regla es esa, la derivada de una potencia, la derivada de igual a n es n igual a n menos 1 por la derivada de u. Cuidado, a veces se nos anda olvidando ese término, porque casi siempre como tenemos aquí en una x, su derivada es 1 y la olvidamos. Pero nos va a servir mucho cuando veamos derivación implícita o regla de la cadena. Muy bien, vamos a ver primero ejemplos sencillos. Ejemplo, si yo tengo la derivada de x cuadrada, la fórmula me dice que primero tengo que identificar quién es u y quién es n. U siempre va a ser la variable y n siempre va a ser la potencia. Y así tal cual, la receta de cocina me dice, pon a n. N como vale 2, pues ahí está, ponemos a n. Dice ahora pon a u es una x, ahí está una x. Luego en potencia n menos 1, como n vale 2, sería 2 menos 1. Y después por la derivada de lo que consideramos u, que es la variable en este caso e. Y ahora, ¿qué nos queda? A 2 le quito 1, queda x. Y a la derivada de x con respecto a x, vimos que eso da 1, y 2 por x por 1
Me queda 2x, ¿vale? Entonces la derivada de x cuadrada nos da 2x. Una fórmula rápida para no hacer todo este proceso, simplemente el 2 lo bajas y le restas un grado a la variable, siempre y cuando aquí solo tengamos x. Si tenemos otro término, ya más adelante lo vemos, sería un poquito diferente. Pero si solo es x, bajo el 2, le resto un grado y se acabó. Por ejemplo, si me pidieran calcular la derivada de x cúbica, haciéndolo rápido, bajo el 3, le resto un grado a la potencia y quedaría 3x cuadrada. ¿Vale? Muy bien, vamos a hacer otro. Si tuviéramos nuestras potencias negativas, por ejemplo, 2x a la menos 4, es exactamente el mismo proceso. El proceso me dice que baje el 4, le resto 1 a la potencia, menos 4 menos 1 me da menos 5. Y me quedaría así, menos 4x a la menos 5. Si observan, es exactamente lo mismo, ¿vale? Muy bien. ¿Qué pasaría si tuviera fracciones? Voy a hacer una de fracción, por ejemplo. Aquí vamos a hacer la derivada de x a la 2 tercios. Hacemos la misma fórmula, me dice que bajo el n ahora es 2 tercios, quedaría 2 tercios de x a la 2 tercios menos 1, lo voy a dejar así indicado. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues operaciones que hacíamos de fracciones, lo voy a hacer acá de este lado. 2 tercios menos un entero. Como es un entero, lo convierto a fracción. Un entero, como estamos manejando tercios, lo puedo poner como 3 tercios. Y es el mismo orden, ya nada más restamos los numeradores. 2 menos 3 me da menos 1. Y abajo, como tengo el mismo orden de la fracción, me quedaría tercio. Entonces aquí quedaría 2 tercios de x a la menos un tercio. Y esa sería la derivada. Voy a hacer otra de fracción para después concluir algo. Por ejemplo, que tengamos la derivada de x a la 5 medios. Me dice, baja la fracción, 5 medios de x a la, y ahora aquí tendremos que hacer 5 medios menos un entero. Voy a hacer acá de este lado, ¿cuánto me da esa fracción? 5 medios menos un entero. Este entero, como estoy manejando medios, quedaría 5 medios menos 2 medios. Como abajo los denominadores son iguales, nada más afecto a los numeradores, que tenemos una resta. 5 menos 2 me da 3 y quedaría medios. En ese caso, quedaría potencia 3 medios. Entonces queda aquí 5 medios de x a la 3 medios. Muy bien. Lo podemos hacer así, haciéndolo paso a paso, pero hay una cosa que podemos hacer aquí en las fracciones. Siempre va a cumplir cuando le restemos 1 y en las derivadas siempre vamos a restar 1. Para hacerlo rápido, vean. Si tengo x a la 2 tercios, este 2 tercios lo bajo. Ahí están. Luego me dice que tengo que poner a la misma variable y a la potencia le tengo que restar 1. Cuando es fraccionario, siempre cumplirá que como tengo tercios, acá también me tienen que quedar tercios. Solamente la duda sería a quién ponemos en el numerador. Y siempre va a cumplir que será la secuencia de al numerador le restas el denominador. Es decir, al de arriba le restas el de abajo. Por ejemplo, aquí en este caso, a 2 le restas 3, 2 menos 3, menos 1, que es este que nos queda aquí. Y evitamos hacer todo el proceso que hicimos de la fracción. Por ejemplo, este otra vez, x a la 5 medios, bajamos el 5 medios, y aquí, como tenemos fracción en medios, va a quedar en medios, el numerador solamente va a ser el de acá, el de arriba, el resto el de abajo, 5 menos 2, 3. Y me quedarán 3 medios. Así podemos hacerlo más fácil. Voy a hacer una bien rápido. Por ejemplo, si me dicen, calcular la derivada de x a la 7 tercios.
Pues bajo el 7 tercios y aquí a la potencia le tendría que restar. Sabemos que me tiene que quedar tercios y ahora es al de arriba, el resto de abajo. 7 menos 3, 4. Entonces quedará 7 tercios de x a la 4 tercios. Muy bien, entonces, esta es prácticamente la regla de la potencia. Vamos a hacer ahora ejercicios en donde tengamos ya todo un polinomio, ¿vale? Muy bien, lo dejo para apuntar y vamos al siguiente problema. Muy bien, vamos a hacer esa derivada del polinomio. Hay una regla de derivación que te dice, cuando tienes una derivada de todo un polinomio, va a ser igual a sus derivadas pequeñas. Es decir, voy a derivar término a término. Aquí, por ejemplo, quedaría la derivada de 5x cúbica más la derivada de 9x cuadrada más la derivada de x a la menos 3 más la derivada de 7x a la 3 medios y al último la derivada de 2. Muy bien. Aquí las potencias también ya tenemos otra cosa. Tienen una constante, un 5. Hacemos el mismo proceso, ¿se acuerdan? Bajo el 3 y lo ponía acá. Pero como hay un 5 ahora, ese se va a multiplicar. Sería 3 por 5, 15. Y le resto un grado. Entonces, ya solucionando, quedaría algo así. 3 por 5, 15. Y le resto un grado, quedaría x cuadrado. Aquí igual, 2 por 9, 18. Le resto un grado, como está la 2, quedaría la 1. Y así queda. Luego menos 3 lo bajo, quedaría menos 3x a menos 3 le quito 1 y tendríamos menos 4. Y aquí, aunque tenga fracción, es el mismo proceso. 3 medios por 7, se multiplican los numeradores, 3 por 7, 21, quedaría 21 medios de x ¿y se acuerdan cómo dijimos la fracción? Va a quedar medios, y arriba va a ser el 3, le quito 2 y me queda 1. Y el último, la deriva una constante, sería 0. O simplemente, pues no la ponemos, ¿vale? Como es un 0, no lo ponemos y nos quedaría así prácticamente la derivada, ¿de acuerdo? Muy bien, probablemente nos pongan ejercicios con derivadas donde tengamos construcciones de raíces o cocientes y todo eso. Vamos a ver cómo nos quedaría un problema de ese tipo. Muy bien, aquí tenemos derivadas donde nos implican ya raíces cuadradas. También lo puedo resolver como potencias, pero primero justamente tengo que representar todas esas raíces como una potencia. Vamos a ver primero, las formulitas de álgebra nos dicen, cuando tenemos la raíz enésima de una x a una potencia m, esto va a ser igual como x a la m sobre n. Es decir, el orden de la raíz indica el denominador. La potencia que tenga la x indica un numerador. Si tenemos las variables abajo, las negativas, por ejemplo, si tenemos, vamos a hacer acá de este lado, si tengo 1 sobre x a la n, eso lo mando arriba como x a la menos n, ¿vale? Entonces, esas dos fórmulas algebraicas nos van a servir para resolver ese tipo de problemas. Primero, todo lo mando a potencia algebraica. El primer término, por ejemplo, nos quedaría la derivada de, aquí, siguiendo esta misma regla, esta x, aunque no tiene potencia, sabemos que es 1. Entonces, por esta forma, me dice que sería x a la potencia directa es un numerador, entonces queda a la 1 sobre, y el orden de la raíz, vean, nos queda en la parte de abajo como un denominador, entonces queda x a la 1 tercio. Más, ahora esta x, vamos a ver, este 2, como es potencia directa, quedará como un numerador. El orden de la raíz queda en la parte de abajo como un denominador, que daría la 3.
Más aquí primero tendríamos que acomodar esto. X a la potencia 1, que da un entero, un número arriba, y esta orden de la raíz queda como fracción en medio. Y al último, más 2. Para poder resolver ahora lo siguiente sería esta, reconocerla como una potencia negativa. Dice que cuando está abajo, la puedo mandar arriba y quedará esta en potencia negativa. Es decir, aquí quedará igual a la derivada. Los primeros términos los pasamos igual, ya no hay nada que hacer. Los voy a copiar. Y esto, el 5 queda normal, y el X lo paso como potencia negativa. Y más 2. Ya que tengo todo ahora sí como una potencia fraccionaria, ya lo puedo derivar y utilizamos las mismas reglas de derivación. Entonces sería bajo el 1/3, X a la, como está en fracción de tercios, queda tercios, y solo restamos el de arriba menos el de abajo. 1 menos 3, menos 2. Luego el que sigue, bajo el 2/3, X a la, que es el mismo fracción de tercios, a 2 le quito 3 y me da menos 1. Y este, bajo el menos 1 medio con 5 a multiplicar y quedaría menos 5 medios. Le resto un grado a este, sería el menos se queda con el 1, lo voy a subir un poquito. Menos 1, le resto 2 y me quedaría menos 3 y queda en menos. Y la última, la derivada de una constante es 0. Podría ser una buena solución para ese ejercicio. Pero si nos están dando los términos en raíces y fracciones, hay que tratar de representar todo en raíces y fracciones, como me lo dieron originalmente. Entonces vamos a reconstruir. Primero, observen, todos son negativos. Como son negativos, deben ir en la parte de abajo. Acá ya tengo, en todas coincide, tengo constantes fraccionarias. Si lo mando abajo, entonces debería acompañar en este caso al 3, este a este 3, y este a este 2. Lo voy a acomodar así y quedaría esto como una fracción. Este 1 queda arriba y abajo el 3 con esta variable, 3x a la 2/3. Ya le cambio a potencia positiva porque el hecho de bajarlo ya puedo quitar el negativo. Más aquí el número 2 queda arriba y abajo queda 3x y potencia 1/3. Y el último menos, arriba un 5 y abajo 2x a la 3 menos. Y ya finalmente construyo con potencias y raíces. Por ejemplo, el primero, el número de abajo indica raíz, una potencia, acá también, los de abajo son raíz y los de arriba son potencia. Entonces ya finalmente me queda esto como 1 entre 3 veces, el de abajo es un 3, eso es raíz cúbica, el de arriba es un 2, eso es potencia directa de la variable, x cuadrado. Luego más, y ahora aquí, en el numerador queda un 2, abajo queda 3 veces, este es un 3, indica raíz cúbica, y esta x, como tiene la 1, pues simplemente queda x a la 1, que es x, menos, y el último 5, y abajo un 2, este numerito el de abajo indica raíz, ahora sería raíz cuadrada, y este 3 indica potencia, quedaría x cúbica, y nos quedaría algo así nuestra solución, ¿vale? Entonces, regla de potencias, prácticamente, pues, seguir la formulita. Y cuando tengamos raíces o cosas así, raras, hay que utilizar estas dos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dejarlo hasta aquí, lo dejo para que apunten y vean también los videos de productos y cocientes. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, hagan un comentario. Si quieren algún tema, igual hagan un comentario y con mucho gusto. Muchas gracias. Seguimos.